realmente muy emocionante subir aquí después de escuchar esto. Gracias a todos. Igual de emocionante que es presentar a Francisco Álvarez Molina. Yo hace muchos años, no sé cuándo, empecé a escuchar un programa en Radio Nacional, sábado y domingo, de Pepa Fernández, no es un día cualquiera, ya lo conocéis. Y bueno, muchas cosas me llamaron la atención, pero enseguida, de eso que captas que estás en particular sintonía con alguien que intervenía allí, que tenía un espacio dedicado a hablar de la economía, el sábado a las 10, la bolsa y la vida, porque él siempre ha recalcado que lo que le interesa es no perder ninguna de las dos cosas por el camino, ¿no? No perder ni la economía, sobre todo en estos tiempos, ni quizá, lo más importante que hemos ido dejando atrás, la vida en el empeño. Y él siempre es como una especie de faro que está aportando luz para salir de este momento proceloso en el que estamos sumidos. Y por eso yo creo que para mucha gente él es referencia de esperanza y de confianza, precisamente en esto. No sé si a lo mejor tiene que ver, como tenía que ver con Miguel Hernández, que él en el fondo, y no lo oculta, viene del pueblo, de un pueblo, por cierto, de Extremadura, que dio también muchos hijos para la inmigración. Él también estuvo emigrado en Europa, se forjó, creó su mente allí, pero su corazón también estaba aquí. Y ahora está uniendo los dos, mente y corazón, seguramente para alumbrarnos desde el mundo de la economía ese otro mundo mejor posible. Así es que para mí es una gran satisfacción darle a él paso en este estrado, y además me comenta, que lo sepáis, que mientras dure su intervención va a haber gente pasando papelitos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues lo escribe, y después habrá un coloquio de 20 minutos. Es que, por favor, no desaprovechéis la ocasión, igual que os digo que no desaprovechéis la ocasión de escucharlo en la radio, en sus intervenciones, y también de seguir su blog. No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, que es realmente fabuloso. Además tenemos aquí a uno de sus colaboradores, al cual también le agradezco. Así que con todos nosotros, Paco Álvarez. Funcionas. Muy buenas a todos. Yo es que detrás de un cacharro así o sentado me siento muy lejos de vosotros. Gracias de verdad a la Fundación Valores. Yo sé que esto se dice como mínimo por educación, pero espero que al final de nuestro encuentro sintáis que mi agradecimiento es sincero. Agradezco a Antonio su presentación, porque la simplicidad es lo que generalmente intento aplicar, es lo que me han enseñado desde pequeñito. Efectivamente, tengo arraigo en Extremadura, pero mis padres me concibieron en el puente de Vallecas. Soy madrileño, aunque muy pequeñito ya, me tuve que marchar fuera, como otros muchos, bueno, sobre todo mis padres, como otras muchas familias que tuvieron que ir a buscar trabajo a otros lugares. Y efectivamente Francia, en un primer momento fue Marruecos, Tánger, y Francia, digamos, durante 35 años de mi vida. Soy pues un poco gabacho, mi cultura efectivamente se completó en Francia. Y he agradecido también a Antonio que no haya hecho referencia a mi curriculum vitae, porque muchas veces cuando lo escucho me da la impresión que se habla de otra persona. Os puedo contar una anécdota. De la primera vez que mi madre, perdonad,
Me dicen que me ponga para atrás porque si no, no me veis. Mi madre asistió a una conferencia donde leyeron mi currículum vitae y cuando terminó el acto vino a verme y me dijo: hijo, ¿quién era esa persona de la que han hablado al principio? Bien, eso es para corroborar que efectivamente vengo de una familia pobre y que me di cuenta cuando terminé mis estudios y empecé a trabajar en la Bolsa de París. Yo estaba muy orgulloso, utilizaba el lenguaje que se utilizaba en mi entorno, me di cuenta que mi familia no me comprendía. Me había alejado de mi familia. Y cuando tomé conciencia de eso, a partir de ahí empecé a hacer los esfuerzos necesarios para describir un mundo que mucha gente dice que es complejo, este mundo económico y financiero, y tiene sus complejidades, pero todo es complejo, no solamente. Lo que ocurre es que particularmente en la parte económica y financiera hay una voluntad de hacer creer a la ciudadanía que este mundo es complicado para que la ciudadanía deje sus ahorros en manos de los que normalmente dicen que saben hacer las cosas. Bien, yo he traído un decorado, como siempre, pero espero que después las preguntas que me hagáis pueda también quizá responder a vuestras inquietudes. Primero, también deciros que Federico Mayor Zaragoza y yo hemos vivido juntos en la misma ciudad, en París, cuando él era el director general de la UNESCO. Nos hemos visto en situaciones multitudinarias, nos hemos saludado, pero por primera vez hoy, es curioso aquí, nos hemos conocido un poco mejor, aunque en un poco espacio de tiempo. Y escuchándolo, me decía al mismo tiempo: si está diciendo lo que yo quiero decir y lo tengo escrito. Pero qué formidable es de ver que las mismas ideas de personas, no nos hemos puesto de acuerdo en ningún momento, nos hemos telefoneado para decir: oye, vamos a estar juntos, no, nada. Y es formidable de constatar, no solamente con él, sino las conferencias que hago, en los lugares donde voy, cómo desde hace aproximadamente, yo diría 3 o 4 años, y la crisis tiene mucha responsabilidad en esto, finalmente las ideas tienen energías, las ideas fuertes, las ideas que tienen profundidad. Y hablando con María también, que no conocía de nada, bueno, digamos que la conocía por sus escritos, pero no los había visto tampoco, y ver que está trabajando en un sector del que yo hablo desde hace muchísimo tiempo, que es desgraciadamente una palabra de la que se ha apropiado el modelo económico-social en el que vivimos, que es la palabra sostenibilidad. Hoy todo es sostenible. Cualquier cosa es sostenible. Se han aprovechado, se han apropiado de esa palabra como se apropian de todas las ideas fuertes para deformarlas, como tendremos ocasión de dar ejemplo. Bien, otra cosa que ha dicho Federico que me parece importante, y ese es mi objetivo, me lo ha aclarado, es que debemos estar primero convencidos de que el modelo económico en el que vivimos hay que cambiarlo. Y muchas personas es verdad que dicen: pero esto es que es imposible. Y lo que tenemos que hacer es ser humildes, de tener, y es aquí, en este aspecto en el que yo intento dar argumentos simples que se entiendan, primero de lo que es el modelo, para luego saber qué es lo que tenemos que cambiar. Muchas veces le hemos dado la espalda al hecho de decir: es que el modelo no es necesario conocerlo. Sí es necesario. Y es necesario describir cuáles son sus ingredientes para precisamente poderlo explicar en nuestro entorno próximo y generar, digamos, factores multiplicadores en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, cuando nos desplazamos, cuando asistimos. Ese trabajo, de aunque solamente sea eso, ayuda un montón para poder precisamente transmitir y multiplicar no solamente, evidentemente, los aspectos económicos, pero todo lo que estamos viviendo en estos 2 días aquí. Con toda humildad, eso ya es un trabajo formidable, lo que no quita para implicarse, evidentemente, en asociaciones o redes sociales, etc. Pero ya ese simple trabajo es importante. Y desde el punto de vista económico, que luego veréis, yo no separo del resto. Hay quien lo quiere separar, y además ha hecho que el círculo económico sea el que domine a los demás círculos. Pero ahí tenemos que trabajar y comprender. Pero para el tema específicamente económico, yo creo que debemos comprender que lo que este modelo, los cromosomas que tiene, uno de los más importantes es el tema del crecimiento. Hay que crecer, y nos han metido eso en la mente a todos.
Y lo estamos haciendo actualmente con los jóvenes. Es necesario crecer. La empresa que no crece es una empresa fracasada. El hogar que no crece desde el punto de vista económico es un hogar fracasado, etcétera, etcétera. Eso está metido dentro de nuestra mente, porque el sistema educativo está dominado por el modelo. Federico decía, ¿y el sistema de los medios de comunicación? También, claro que sí. Pero el sistema educativo, que para mí es verdaderamente básico, lo que transmite este cromosoma del crecimiento, el crecimiento. Bien, como sabéis, cuando se crece, llega un momento en que si se crece mucho, en algún momento no cabemos ya en algún lugar. Y Federico ha hecho también referencia a esto. El crecimiento no puede ser infinito en un mundo finito. Es imposible. Y esto veremos después que tiene una declinación, esto tiene una consecuencia. En un mundo finito el crecimiento no puede ser infinito. Y ese es un cromosoma que tiene el modelo económico-social en el que vivimos. Que no hay que tener miedo a las palabras. Se llama capitalismo. Porque también tenemos miedo a utilizar el término comunismo. No hay que tener miedo. Es el capitalismo el que ha ganado, es verdad. Federico hacía referencia a la caída del muro de Berlín, pues justo después es cuando efectivamente, y cuidado, nunca he apoyado al comunismo en la forma en que se ha puesto en práctica en la antigua URSS, pero es, digamos, el modelo que ha vencido, y ha vencido con fuerza, con muchísima fuerza. El crecimiento, pues, es el cromosoma. Y no quiero evitar de hacer referencia a un movimiento que ya existe desde hace unos años, pero que últimamente se habla menos, que es el decrecimiento. ¿Y qué ocurre con esta palabra? Es que se utiliza menos porque la gente confunde la crisis que estamos viviendo con la teoría del decrecimiento, que en realidad es toma de conciencia de que el crecimiento no puede ser infinito, que el planeta es finito y tenemos que distribuir lo que tenemos entre nosotros. Esa es la teoría del decrecimiento, la distribución igualitaria de todo lo que tenemos en el planeta Tierra entre nosotros. Yo diría sin explotar el planeta Tierra para que nuestras generaciones venideras puedan vivir más, y puedan vivir muchos. Bien, y hay una expresión de uno de los referentes del decrecimiento en Francia, que seguramente habéis escuchado hablar de él, que se llama Serge Latouche, y dice una frase que es verdad. El que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito es un loco o un economista. Y es verdad, porque son los economistas los que nos han metido en la cabeza de que se puede crecer, aunque luego vemos que eso no es así. Y luego, otro cromosoma muy fácil de demostrar es que siempre es el dinero por el dinero. Ese es otro cromosoma evidente del modelo. El dinero por el dinero. No el dinero como herramienta, que la necesitamos. Me da igual que se llame dinero como sea, porque el trueque tiene sus dificultades. El dinero es lo que permite precisamente como herramienta poder intercambiar cosas. Pero el dinero para crear bienestar, no para crear dinero por el dinero, como el sistema financiero nos ha demostrado. Luego es un sistema endogámico, totalmente endogámico. No mira a derecha ni a izquierda. Se hace dinero, poco importa el daño que se le pueda hacer al planeta Tierra, poco importa el daño que se le pueda hacer a la ciudadanía, a las personas, poco importa, es endogámico total. Bien, y luego, digamos que, ya lo he dicho, pero quiero repetirlo, no nos olvidemos que no solamente tiene el dominio de las finanzas, tiene el dominio de todo, de los medios de comunicación, de la educación, de todo, y de lo que no tiene, porque algunas veces se le escapa, como puede ser, por ejemplo, algunos aspectos de la sanidad, también. Lo que se le escape lo está intentando recuperar, y creo que últimamente está bastante claro. Y hay otra cosa, ¿esto qué implica? Dado que ellos, los que defienden el modelo, saben que el crecimiento no puede ser infinito, ¿qué es lo que necesitamos? Crisis, guerras,
para poder destruir y volver a reconstruir. Es que no hay otro remedio, porque si no, no podría ser, no podría funcionar. ¿Qué ocurre? Que, agraciadamente, vamos a decir, en los países occidentales nos hemos dejado de hacer la guerra, aunque exista en otros lugares, hemos visto que se necesita, pero en realidad se ha reemplazado las guerras con bombas y cañones, etcétera, por una guerra económica. Se necesita absolutamente este modelo. La crisis va junto al modelo. Es la consecuencia obligatoria del modelo. Bien, evidentemente, ¿qué ocurre con esto? Pues ocurre algo muy simple. Es que lo que existe hay que repartirlo. También son conscientes de eso. Pero sus fundamentos están en los temas financieros, sin darse cuenta de los impactos que eso tiene alrededor, y entonces es evidente que la tarta que existe, normalmente, como ya ha indicado Federico también, de otra forma, pero da igual, una gran parte de esa tarta se la llevan unos pocos y lo que queda se reparte. Y es así como vivimos situaciones, como sabemos. Quizá recordaréis que en la ONU se firmó un pacto donde se iba a erradicar la pobreza para el año 2015. Erradicar, no, disminuir, para el año 2015. Y hemos visto en qué situación este pacto se encuentra. Esa es otra de las cosas también que vamos a hablar en varios momentos, que es que el modelo, y los que defienden el modelo, saben que todo esto que estoy diciendo, que son cosas concretas, la ciudadanía lo puede sentir, entonces está acompañado de mensajes siempre de esperanza. Que el mensaje es que podemos constatar que no se cumple, de ninguna de las formas. Esto que se firmó en la ONU sobre el tema de la pobreza, sinceramente, se desarrolló después con muchísimas esperanzas. En un montón de sitios se han creado, digamos, asociaciones, Pobreza Cero, en la que yo participo en Valencia, cosas de ese tipo, y cuidado, en las comunidades autónomas, particularmente en la valenciana, todos los partidos políticos firmaron eso. Todo el mundo nos creímos de que eso iba a ser posible, de que el 0,7% se iba a dedicar a esto y que para 2015, aunque no se erradicase la pobreza, sí una gran parte de ella la íbamos. Bien, luego sabéis también que se ha dicho, bueno, pues si no es el 0,7 vamos a bajarlo, entonces está la tasa Robin Hood, que es un poquito menos, ¿no? Como diciendo, oye, por lo menos vamos a rascar algo para ver cómo podemos hacer. Nada, todos son verdaderamente mensajes que quieren tranquilizarnos, pero que en realidad son mensajes falsos. Porque daros cuenta que, para hablar de algo reciente, ¿os acordáis cuando estalló la crisis a la que también Federico ha hecho referencia con Lehman Brothers y compañía? Cuando se reúne por primera vez el G20, Nicolás Sarkozy, Nicolás Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo. Y el que era secretario, lo sigue siendo, el señor Geithner, secretario de Estado del Tesoro de Economía, digamos, el ministro de Economía de Estados Unidos, dijo lo mismo. Esto hay que refundarlo. Todo el mundo diciendo, fíjate, ya se han dado cuenta, lo vamos a refundar. Y un señor que todavía existe, aunque ha hecho alguna que otra fechoría por ahí, que se llama Dominique Strauss-Kahn, cuando era director del Fondo Monetario Internacional, dijo que había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Yo que combato eso desde hace mucho tiempo, nunca se me había ocurrido esa expresión. Había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Y todos dijimos, si dice eso el director general del Fondo Monetario Internacional, algo se va a hacer por los paraísos fiscales. Todos son mensajes que luego no se realizan. Y luego hay otra cosa, es que cuando ponen medidas en marcha, nos damos cuenta después que, la verdad, no funcionan. Y no funcionan porque en realidad no se dan cuenta de que el sistema es un sistema verdaderamente, yo diría, con cromosomas también de no poder realizar lo que anuncian. ¿Os acordáis del primer rescate de Grecia? Los miles de millones que se pusieron ahí. Os puedo decir cuántos economistas participaron
participaron entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y los ministros de Economía de la Unión Europea. Me puedo equivocar en un 10%, entre 220 y 230 economistas, para hacer un plan de rescate, que ¿para qué ha servido? Para hacer otro, después. ¿Os acordáis de los stress test de los bancos? Se hizo uno. Salimos más o menos bien, había algunos bancos que había todavía que... Pero hubo que hacer otro. Y ahora hay que hacer un tercero. ¿Os dais cuenta un poco de que finalmente ellos mismos están dando ejemplos concretos de que hasta las soluciones que ellos dicen que lo son, pues no lo son? Y que cada vez que esas soluciones se ponen encima de la mesa, solamente tienen un punto de vista, que es el punto de vista financiero, de ayudar a las entidades financieras. En ningún momento escucharéis, y si os escucháis será porque de pasada, de que qué medida exacta se toma para erradicar el paro, o para por lo menos, digamos, disminuirlo. Por ejemplo, cuando digo el paro, digo otras cosas. Es al revés. Además, pues, algo clarísimo es que nos engañan. En las últimas medidas que hemos, la de la semana pasada, ¿habéis escuchado hablar de que se ha creado un fondo de garantía de 1 billón de euros? ¿Habéis escuchado? ¿Dónde está el billón? ¿Dónde está el billón? No existe. Es una declaración de decir, bueno, pues ya veremos, porque además no solamente no existe, sino que dice, bueno, y si necesitamos, no preocuparos que los brasileños, los chinos, los rusos y los indios, que tienen dinero, nos ayudarán en ese momento, si algún país, porque en realidad ese fondo se anuncia, por si acaso algún país, como en este caso os puedo decir directamente Italia o España, caen, luego Grecia y Portugal, que son más pequeños. Bien, no existe ese billón, pero como no existen muchísimas de las más cosas que nos anuncian. Y luego, yo creo que de una forma, para mí, extremadamente clara, hay unas... El hecho, por ejemplo, si tenéis la ocasión, acceder, por ejemplo, a la web del Fondo Monetario Internacional. Está en inglés, pero se entiende. Y solamente leer el inicio de por qué el Fondo Monetario Internacional fue creado. Y también Federico, aunque rápidamente ha hecho una referencia a eso. Bien, el Fondo Monetario Internacional fue creado por 3 razones principales. Para evitar crisis similares, evitarlas, como la que ocurrió en los años 1930. Para ayudar al desarrollo de los países pobres y agarrar los caicurvas para erradicar la pobreza. Esas son las 3 razones por las que existe el Fondo Monetario Internacional. Como lo crean los países, la banca privada dice, yo también quiero participar en esto, pero a título privado. Y es así como crean el Banco Mundial. Si vais a la web del Banco Mundial, veréis que los principios son lo mismo, pero esta vez con capital privado, porque el Fondo Monetario Internacional pues eran los países. Era, entre comillas, bueno, era no es dinero público. Una vez más, nos engañan. Crean, en realidad, organismos que lo que hacen es sostener al sistema. Eso es lo que hacen, no otra cosa. Y de una forma clarísima. Y entonces, claro, se reúnen entre ellos. He obviado porque también Federico, y además la semana que viene tenemos en Cannes, en Francia, la otra reunión del G20, que será la 4ª, desde que estalló la gran crisis que estamos sufriendo. Y ya veréis lo que pasa. El señor Sarkozy, que es el presidente esta vez del G20, se quería presentar precisamente el día 4 de noviembre en Cannes ante el G20 diciendo que Europa ya ha resuelto sus problemas. Ya tendremos ocasión de constatar, digamos, en semanas venideras, que todo esto no tiene absolutamente ningún sentido. Bien, hay algo que me parece importante, que es, una vez que el propio modelo está demostrando cuáles son sus ingredientes, su ineficacia, los impactos negativos que tiene, porque
daros cuenta que crisis ha habido muchas más. La de 1930 fue importante, pero luego ha habido muchas crisis. ¿Qué pasa? Que esas crisis eran crisis nacionales. Yo recuerdo que cuando yo volví a España, pues en el año 1996, había una crisis económica española, la peseta se devaluó 2 veces y pudimos rearrancar. ¿Qué ocurre? Que con el tema de la globalización, esto ha cambiado muchísimo. Y lo hemos visto, y también Federico ha hecho referencia a eso. Las famosas hipotecas basura de Estados Unidos, ¿qué tenían que ver con lo que estaba pasando en Europa? Luego hemos descubierto que nosotros teníamos y tenemos, digamos, algo muy importante, que es el tema inmobiliario, a que Federico también ha hecho referencia. Pero claro, es la globalización porque en realidad las finanzas han aprovechado precisamente esa globalización que han creado ellos de la forma en que querían crearles, el modelo, para poder precisamente tener esta especie de vasos comunicantes que les permiten, en la medida en que necesitan que una crisis sea creada para poder luego volver a crecer otra vez, pues a nivel mundial, evidentemente. No tienen ahora la herramienta para que esa crisis pueda pasar de un lado a otro y que se pueda transferir no solamente hipotecas basuras o productos derivados de las mismas, sino también dinero en un momento dado si en algún país se toma alguna medida para poder llevarse, digamos, los capitales a otro lado. Quería deciros otra mentira también, antes de que se me olvide, de las medidas que se han tomado. Sabéis que es también la recapitalización de los bancos, particularmente los españoles. Resulta que de los 50 y tantos mil millones de euros que se dice que en Europa necesitan, en España necesitamos la mitad. Luego, con un tema de un producto que se llaman bonos convertibles, quizás sea menos. Todo el mundo dice, ¿pero por qué en España eso? Tenían que haber dicho muy simplemente, sí señores, porque los bancos españoles, desde que estalló la crisis del ladrillo, no han tenido en cuenta que tienen dentro de sus cuentas productos tóxicos que no valen lo que dicen que valen. Y que si los tienen que actualizar, efectivamente van a necesitar más dinero. Pero no nos dicen solamente la cifra y en España tanto. No, que expliquen el por qué en España es tanto. Y eso no se quiere decir. Bien, como os decía, la economía, desde el punto de vista, no se tiene que ver fuera de los otros 2 círculos que forman parte de un futuro sostenible. Es lo que el modelo económico quiere, es que nos centremos, y lo vemos todos los días, con las noticias de primera página, que son todas económicas y todas así, para que nos olvidemos del resto. Aquí también se ha hecho referencia a eso, efectivamente. Y es curioso que, hablando con María y con Federico, hayamos coincidido en algo, ¿no? Yo, desde que he empezado este año, la nueva temporada del programa, he empezado diciendo: no os dejéis llevar por las noticias a corto, dejarlas al lado, intentar reflexionar sosegadamente, porque lo que quiere el modelo es precisamente mantenernos en vilo constantemente de noticias y noticias que van apareciendo. Bien, y lo que no quiere el modelo, no lo veréis quizá bien, es aplicar lo que verdaderamente significa el desarrollo sostenible, que es, digamos, son 3 círculos: el económico, el social y el medioambiental. Y es la intersección de esos 3 círculos, en esa intersección, donde se sitúa el desarrollo sostenible. Porque se tiene en cuenta, evidentemente, a todo lo que es social. Y lo que es social no es solamente, digamos, ayudas sociales. Es precisamente lo que aquí estáis haciendo, o estamos haciendo, que es integrar la poesía, la música, la vida. Se encuentra ahí, en esa intersección. Y cuando se toma una medida económica, lo que hay que ver es mirar qué impacto tiene esa medida en el círculo medioambiental, qué impacto tiene esa medida en el círculo social. Y cuando se organiza algo cultural, pues hay que ver también, evidentemente, cuánto cuesta o cuánto no cuesta. Y lo cultural, muchas veces, si tiramos petardos como en la Comunidad Valenciana, pues hay que ver también qué impacto tiene eso en el medio ambiente.
Es decir, en cada uno de los círculos se necesita esa reflexión que impacte a los demás. No hay que olvidar ninguno de los tres. Ahí es donde tenemos constantemente que estar pensando en esto. Evidentemente, el peligro que esto tiene, lo estamos viendo y ya lo he indicado al principio, es que esto se llama futuro sostenible, sostenibilidad. ¿Y qué está haciendo el modelo? Se ha apropiado de la palabra. Y en cualquier lugar hoy en día vais a ver, esta empresa es sostenible, esto es sostenible, esto es sostenible, aquello es sostenible. Está haciendo desaparecer el sentido profundo que esto tiene. Y eso es peligroso. Pero también no debemos darle la espalda a darnos cuenta de que efectivamente el modelo no se va a dejar, y los que lo defienden no se va a dejar así por las buenas cambiar. Aunque haya ejemplos, como Federico también ha dado, que en la medida en que estemos convencidos de algo, tenemos que defenderlo, porque hay ejemplos a la historia que demuestran que se puede ganar. ¿Qué pasa? Por el momento es verdad que no hay modelo alternativo. Y a mí me desespera, tengo que reconocerlo, cuando en mis conferencias me dicen: señor Álvarez, ¿dónde está el modelo? Pues no hay. Antes había. El comunismo, desgraciadamente, ha demostrado su puesta en práctica que no era eso. Y es el capitalismo el que impera. Pero el modelo lo estamos construyendo, lo tenemos que construir. Y lo podemos construir. En la medida en la que somos conscientes que ese modelo debe ser totalmente diferente al que existe hoy en día. ¿Y cuál es otra característica de ese modelo? Que el modelo actual es un modelo construido de arriba a abajo. Y el modelo que nos debe hacer de con cara humana es el que se hace desde abajo hacia arriba. ¿Pero por qué también? Porque es lo más natural. Si yo estoy aquí es porque mi padre y mi madre me hicieron. Y dos células se encontraron y se desarrollaron. Y nací y conocí a mis padres, y conocí a mis abuelos, y conocí a mis tíos, a mi familia. Luego el edificio donde vivía, luego el barrio, luego el pueblo, la ciudad, etcétera, etcétera, y se va desarrollando así. Ese es el modelo natural económico que tenemos que construir, desde abajo a arriba, y no lo contrario. Mientras que ahora funciona al contrario. El otro día estaba en Santander y me decía un señor, un ganadero que vive de la leche: es que lo que usted ha dicho es verdad, porque a mí me da no sé qué, cada 6 meses recibo una carta de Bruselas diciendo que cada una de mis vacas tiene que dar 15 litros de leche, y luego me dicen 20, luego me dicen 25. Y yo voy a ver a la Manola y le digo: oye, Manola, que ahora toca 15. ¿Qué tiene eso de natural? Un buen ejemplo concreto, pero es que esto se produce así. Tenemos que darle la vuelta, y es posible. Os quiero dar otro ejemplo. En Muro de Alcoy, hace muchos años, se arrancaron viñas, o se abandonaron, porque la Unión Europea daba dinero, y toda la gente estaba muy contenta. Dinero, pues ya dejó de trabajar. Y cuando se acabó el dinero, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó en otros pueblos? Pueblos abandonados, debido a que precisamente se ha deshecho de lo que vivían. Pueblos donde hoy en día muchos de ellos son residencias de tercera edad, donde la juventud no ha encontrado absolutamente nada. Es absolutamente necesario que regeneremos eso. Cuidado, no se trata de venir a la Edad Media, no, se trata solamente de tomar conciencia de que somos seres humanos, y que los seres humanos estamos en la Tierra, y que vivimos de la Tierra en la que vivimos, y que desde ahí tiene que surgir todo. Y no se trata tampoco de encerrarse, ni mucho menos. Se trata de relacionarse, claro que sí, pero ocupándonos en un primer lugar de, vamos, si hubieseis visto, bueno, hay fotos que lo muestran, en qué estado se encontraba el campo alrededor del Muro de Alcoy, totalmente abandonado, en fin, en un estado lamentable. El pueblo se estaba... Bueno, pues ha habido un conjunto de personas que desde hace 7 años se han puesto a decir: oye, vamos a recuperar las viñas, vamos a ver qué podemos hacer. Y ahora lo están haciendo con el aceite de oliva. Olivos que también fueron, por razones diversas, abandonados. Y están haciendo cosas extraordinarias. Os puedo decir, en esa iniciativa participa el ayuntamiento, participa el Instituto de Enseñanza Secundaria, participan los poetas del lugar, los músicos del lugar. El último vino que han sacado se llama Paquito el Chocolatero. Bien, es un vino, cuidado, es un vino de calidad media que han hecho. Se está vendiendo solamente por el nombre, porque hay muchos valencianos y fuera de Valencia que quieren tenerlo en casa, aunque no sea para beberlo. Pero cuidado, han hecho desde hace ya 3 años vinos que han obtenido medallas de oro en Viena, en Nueva York. Y la guía Peñín, que es la guía española de la calidad de vinos, acaba de darle a 2 vinos de
microviñas, que así se llama, 94 y 93 puntos sobre 100. Es decir, que están haciendo algo de calidad. Y lo que hacen es muy simple. Les dicen a las personas, tenéis este tipo de uva es el que nos interesa, que es vuestras viñas, las tenéis que ocupar, en otros lugares se están plantando y están ayudados por un biólogo que conoce muy bien la tierra. Y claro, esas personas deben ocuparse de la uva de una forma especial y luego traen la uva y se hace un vino de una forma natural y especial. No especial, natural. ¿Qué ocurre? Que a esas personas que aceptan el contrato, os puedo decir que este año, la vendimia pasada, el kilo de uva medio se ha estado pagando en el mercado entre 28 y 30 céntimos el kilo. Microviñas lo paga a 1,20 €. Le paga a esos agricultores. Y con 4 o 6 hectáreas de tierra se puede hacer vivir, no hacerse ricos, vivir a una familia de 2 personas y 2 hijos. Lo están demostrando. Luego, hay ejemplos que es posible. Tenemos que mirar lo que nos rodea, cuidado, sin dar la espalda a que el mundo existe y nos tenemos que ocupar del conjunto. Bien, por otro lado os quería decir también que desde el punto de vista puramente financiero, hay iniciativas que se parecen un poquito a lo que está ocurriendo en Muro y en otros lugares también que últimamente he sabido, puramente financieras. Me explico. Se está hablando cada vez más de banca ética. Aquí hay algo puramente español que se está haciendo, que es el proyecto FIARE. Todavía no es banco, porque se necesitan 3 millones de euros para tener una ficha bancaria, pero lo será, pienso, dentro de poco, y se apoya en la primera banca ética que se creó en Europa, que es italiana, que se llama precisamente Banca Ética. Luego está un banco de origen holandés que se llama Triodos, que hasta ahora está demostrando, digamos, que aplica métodos, vamos a decir, solidarios y puntualmente éticos. A lo mejor conocéis a Joan Melé, que es una persona que está haciendo mucho por esto, pero yo diría tanto en el proyecto FIARE como en el proyecto Triodos, los que pongáis una parte o llevéis vuestro dinero a esas entidades, hay que vigilar porque el dinero corrompe y que cuando las empresas se convierten en algo muy grande son más difíciles de controlar. No quiero decir con esto que Triodos no esté haciendo un buen trabajo, ni mucho menos, pero tenemos que ser vigilantes, actores también de nuestros ahorros, aunque tengamos pocos. Bien, quería deciros también que hay una experiencia en Canadá, en Quebec, que se lanzó hace ya tiempo, se está haciendo en Francia desde hace 5 años y yo intento traerla a España, que se llama el dinero afectivo, que es poder financiar localmente proyectos locales. Os doy un ejemplo. Esto empezó en Quebec, en un barrio donde había un panadero que hacía muy buen pan, pero tenía que cambiar su maquinaria. Fue al banco y no le prestaban dinero, porque el sector de la panadería se consideraba que no era el bueno. Bien, pues empezó a hablar con los vecinos y uno puso $5, otro 100, otro 500, que uno lo que podía. Recogieron $150.000 y los vecinos se convirtieron en accionistas de la panadería. Compró la maquinaria y a partir de ahí estuvo funcionando muy bien. Y además el negocio hoy en día de esa panadería, os puedo decir, porque últimamente he estado en una reunión en París donde ha habido actualización, la panadería vale como algo así como 6 veces más que valía antes, pero bueno, no pasa nada. Era sobre todo el hecho de que esa panadería iba a desaparecer, como ha ocurrido con muchos comercios en muchos barrios o en muchos pueblos, y que con ese método, y daros cuenta que es mágico porque yo escuchaba al panadero en Montreal y entonces decía, es que yo estaba vigilado por mis accionistas todos los días, el que me habían dejado dinero, porque si uno compra acciones de Telefónica, pues bueno, bien, pero a ver qué pasa en Telefónica, ¿no? Mientras que ahí, el dinero que hemos puesto está ahí, está a nuestro lado. El panadero era consciente de que estaba vigilado y los propios accionistas de la panadería podían ver, pero al mismo tiempo los accionistas de la panadería se convirtieron en comerciales, porque como habían puesto un poquito de dinero ahí, pues empezaron a hablar bien. Esto se está haciendo en Francia en diferentes sectores y es interesante. Y luego está también, esto se está haciendo a nivel más de comunidades, quizá de América Latina, pero en Barcelona se está haciendo, no sé si habéis escuchado hablar de las CAF,
CAF, que son comunidades autofinanciadas, es decir, que es un poco parecido a lo de Love Money, pero de una forma, yo diría, un poco más para hacer pequeños prestamitos cuando digo pequeños, pues pueden ser de 500 euros, de 600 euros, para hacer frente a... Entonces lo que hacen todas las personas es todos los meses ponen un poquito de dinero en una caja, hay un cierto número de reglas y tienen como una especie de comunidad de bienes. Bueno, pues esto estamos intentando trabajar para poder federar todo esto, pero bueno, ha empezado en Cataluña y está teniendo bastante acepción. Veis que de todas formas no es dar vuelta digamos, no utilizar los mecanismos del dinero que utilizamos, que necesitamos, sino que se trata de poner en marcha cosas un poquito más a nivel humano. Sabiendo que de todas formas, quiero también aclarar, y antes lo hablaba, cuando se crearon las bolsas al principio del todo, estas bolsas que tanta lata nos dan, se crearon por eso, para poner enfrente y conjuntamente al que tenía necesidad de dinero con el que tenía el ahorro y no pasar por los bancos. Esa fue la idea de la creación de la primera bolsa, por los hermanos Van der Bos en Anvers. Bien, en Amberes. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que también el ser humano tenemos una forma, yo diría, de ver las cosas. Yo imagino que el ser humano, hombre o mujer, que inventó el martillo, lo hizo para prolongar la fuerza de la mano y en vez de clavar clavos, por ejemplo, con la palma de la mano que hace daño, pues con el martillo. Luego, la herramienta estaba muy bien, pero ¿qué pasa? Que es que con esa herramienta yo también puedo romper la cabeza de mi vecino. Una cosa es la herramienta y otra cosa es el uso que se hace de la misma. Y la herramienta bolsa es en realidad el concepto, el panadero de Monreal puso en marcha. Es eso. Necesito dinero, he ido al banco, no me lo dan, y se lo hubiesen dado, vaya usted a saber a qué tipo de interés, pues nada, si hay alguien que me lo presta, pues bueno, pues... y luego vamos a vivir conjuntamente esta experiencia. Bien, hay una última cosa que quería decir, es para daros temas prácticos, es decir, que esto no está parado, que hay cosas que se están moviendo, que es algo que viene de Dinamarca que se llama JAC, no sé si habéis escuchado, una parte del movimiento ATTAC está intentando ver si no se pone en marcha en España. Es un sistema bastante curioso, es que lo que se hace es que si nos prestan 100, tenemos que pagar, por ejemplo, todos los meses 10 y ahorrar 10. ¿Veis? Pues vamos a decir 5 y 5. Nos prestan 100. Bueno, pues al final nos devuelven los 100. que hemos pagado. Pero matemáticamente se explica. ¿Qué pasa? Que eso implica que los préstamos, dependiendo, no puede ser muy alto porque en realidad estamos pagando el doble, un momentito, pero cuando llega al final el recorrido, bueno, nos hemos gastado los 100, recibimos 100, en realidad la cuenta es cero. Y con lo que damos de más es lo que permite también prestar a otros. Se llama JAC, J-A-K. Es un tema bastante interesante. Bien, luego también quiero daros algunos títulos de libros. Incluiré dentro de poco el de María, que es La vía del futuro de Edgar Morin. Os lo aconsejo, es un libro que de verdad reúne todo lo que yo os acabo de contar aquí, sobre todo desde el punto de vista futuro sostenible. Muchas de las cosas que se han contado aquí desde ayer, con respecto a lo que debe ser ese modelo de sociedad, no modelo económico, sino modelo de sociedad con rostro humano. Y veréis que incluye educación, sociedad, evidentemente, medio ambiente, etc. Hay otro libro que ha tenido sus problemas para salir, pero que normalmente saldrá el lunes, que se llama Hay alternativas. Está muy orientado desde el punto de vista económico, pero incluye todo lo que yo estoy diciendo aquí desde el punto de vista sociedad y medio ambiente. Lo han escrito Vicente Navarro, Juan Torres y Garzón, no el juez, el otro Alberto. Y finalmente también os aconsejo, porque agraciadamente, y un poco he empujado yo para que se haga, uno de los candidatos a las primarias francesas
el que ha llegado tercero, el señor Arnaud de Montebourg, que ha sido la sorpresa, defiende desde hace mucho tiempo lo que él llama el programa socialista de la desglobalización, con un texto extremadamente, yo diría, claro y sencillo, con ejemplos concretos que demuestran que efectivamente la globalización ha sido algo que se ha hecho para el beneficio y todavía, yo diría, el reforzamiento del modelo económico vigente. Acaba de ser publicado por PAI2 aquí en España, se llama La desglobalización de Arnaud de Montebourg. Bien, y como hemos dicho que tenéis preguntas, yo el decorado así gordo ya he terminado con él. Quiero terminar con algo que tiene una relación para mí muy importante, creo que se ha visto aquí, que es el tema de la educación, porque yo soy, agraciadamente, yo diría precisamente el agraciado de haber salido de una familia muy pobre y de haber tenido una educación en el sentido completo, no solamente familiar, digamos, de primaria, de secundaria y universitaria. Es la educación la que finalmente me ha conformado como ser humano. Y es un refrán chino que dice: si quieres comer durante un año, siembra semillas. Hoy decía Mayor Zaragoza, hay que sembrar semillas, pero hay que sembrar semillas todos los años. Pero si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante entre 5 o 10 años, siembra árboles. Pero si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad es que ha sido tremendamente ilustrativo del panorama actual y sobre todo de hacia dónde se puede ir, ¿no? Se debe ir, quizás, porque falta en estos momentos. Vamos a iniciar este coloquio. Si alguien tiene preguntas, pues se las vais pasando a nuestros colaboradores. Mientras te comento, da la impresión de que lo que está haciendo el sistema económico actual es ir probando un poco, quizá para despistarnos, dando pautas que quizás se sepan que son falsas, que no llegan a un lugar, pero bueno, nos van entreteniendo. Quizá con la idea de que no se vea lo que puede estar surgiendo ya como alternativa posible. Y quizá pueda haber alguien bien intencionado dentro del propio sistema actual que simplemente no sepa hacia dónde mirar. A lo mejor le falta esa referencia que precisamente tan fabulosa es traerla aquí porque forma parte de la estrategia básica de la Carta de la Tierra, siempre ha sido así, ese triple círculo que confluye, ¿no? El desarrollo económico, ambiental y social. Quizás se echa en falta que ese sea el referente, no solo qué hay que hacer, sino hacia dónde queremos ir, ¿no? Puede ser un problema eso. No, está claro, además podéis hacer el ejercicio como yo, porque las hemerotecas están ahí, de ver que las noticias que nos invaden, digamos, hacen que, como si las anteriores tuviesen ya medio siglo, o para que olvidemos lo que ha pasado con la anterioridad. Y luego está el lenguaje, se me olvidó deciros. Por ejemplo, en el sector bursátil veis que las bolsas suben y bajan como si hubiese un ascensor, unos botones que tocan seres que no se sabe quiénes son, ¿no? Bien, pero miráis, lunes negro, martes negro, ya no hay día de la semana que bursátilmente hablando no esté negro, solamente queda sábado y domingo, pero sábado y domingo no hay bolsa, entonces ahí estamos tranquilos. Pero daros cuenta, por ejemplo, hace aproximadamente un mes venía en la cabecera de Expansión crack bursátil, se han vendido en bolsa 4.500 millones de euros. Entonces uno lee eso y dice, bien, mi vida, esto es toda la muerte, nos vamos todos detrás. Se han vendido en bolsa, no se vende nada que otro no compre. Si no hay compra, venta, no hay cotización. ¿Por qué se utiliza la palabra vender? ¿Os dais cuenta un poco del matiz? Es que todavía eso, y yo creo que además es un lenguaje también
alarmista, porque lo que quieren es que estemos convencidos que tenemos que aceptar recortes. Eso nos lo meten todos los días, poco a poco, en la cabeza. No tenemos... ¿Cuántas veces he escuchado por ahí? Hombre, Paco, es que, ¿qué quieres? Es que como está la cosa, pues hay que hacer recortes. Es decir, hay mucha gente que se está... Pero es porque hay machaque y machaque y machaque de ese tipo de cosas. Entonces, es algo que verdaderamente es terrible. Y lo mejor es, ya os digo, la noticia, como decía Federico, pues se coge y ya está, pero eso no es información. Y se coge para poder ver más tarde que efectivamente hay una incoherencia total y que se quieren olvidar de cosas que se han dicho con anterioridad. Un poco, tendré que hacer una selección, lógicamente vais a disculpar lo que no sea posible. Quizá en la línea de esto, su opinión sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Es que, perdonad, no, es que estamos hablando de lo mismo, es capitalismo. No demos más vuelta. Y se llama neo porque normalmente, precisamente, cuando cae el muro de Berlín, pues normalmente ya, pues antes había, a pesar de todo, siempre, los que tenemos ya cierta edad lo hemos podido constatar, había una comparación entre decir, oye, el marxismo dice esto, dice lo otro, tal, no sé qué. Yo diría que hasta lo hemos visto. A mí me gusta ser directo. Yo he votado por el señor Zapatero en las elecciones últimas. Y cuando leo el programa que me hizo votar por él y veo lo que ha hecho, sinceramente se me caen todos los trastos en la cabeza. Pero claro, hasta la socialdemocracia ya está metida tanto dentro que tienen que aplicar las medidas que el modelo les dice. Entonces, el neoliberalismo es a partir del momento en que, efectivamente, antes estaba el liberalismo, capitalismo, comunismo, pero como el comunismo cae, porque os puedo decir que actualmente, aunque un libro que recomendé ayer, sí os recomiendo leerlo también, que se llama Maonomics, que es la abreviación del señor Mao Zedong, y Economics en francés, en inglés. Es interesante de ver cómo los chinos están haciendo, pero es que si vemos lo que es hoy en día los países del este y vemos a China, lo que tiene que ver con el comunismo, pues tiene que ver con el comunismo lo que yo tengo que ver con los rusos, ¿no? Como ha salido también el tema de la escuela pública, ¿crees que la lucha que se está haciendo por la escuela y la sanidad pública puede tener un final feliz o el sistema acabará anulándolos? Depende de nosotros. Tenemos elecciones ahí detrás. Al final, los políticos los elegimos, cuando digo nosotros, los que participamos. Mi intención, os puedo decir cuál es. Yo voy a asistir a todos los mítines que pueda, a todos, en los que evidentemente dejen hablar, para hacer preguntas a los candidatos y decirle, por ejemplo, ¿dónde está en su programa? ¿Me jura usted por su madre que no gusta tocar la educación pública? Pero así de directo. Es la única forma de poderles hacer cosquillas. Y lo grabaré, evidentemente, a ver qué dicen. Que se comprometan. ¿Tan peligroso sería dejar que un banco, si ha hecho una mala gestión, se hunda y no se le rescate? Y, en segundo lugar, ¿nos puede explicar algo del caso islandés? Buena pregunta. Se me olvidaba deciros que el tema esto de lo público y lo privado es curioso. Es muy curioso. El señor Solbes, en la parte pública, pues todo el mundo se le ha criticado y tal porque no era válido. Ahora resulta que es presidente del Consejo de Administración de Barclays Bank y se le considera como una lumbrera. Es decir, que es la misma persona, ¿o no? Curioso, va al privado, ya es un tío genial. Está en el público, no vale nada. Pero ¿qué pasa? Pero es que es increíble esa especie de connotación, pero además yo creo que mucha gente del público, perdón, la ciudadanía en general se lo está creyendo. La salud pública no vale nada, y son también, si os dais cuenta, mensajes que machacan constantemente. Y cuando hay ejemplos, porque en todo tipo de organización hay problemas, y hay buenos, y hay malos, y hay mediocres, ¿no? Pero cuando hay algo que ocurre en la enseñanza pública, los medios de comunicación vengan, no, adrede para que nos metan en la cabeza este tema. Es algo verdaderamente, pero ya os digo, hay que dar el ejemplo de decir, oye tío, ¿y ahora qué pasa? Ahora resulta que el señor de Goldman Sachs, que ahora va a ser el que reemplaza a Trichet, es el señor que estaba en Grecia cuando los griegos presentaron cifras falsas para entrar en el euro.
Eso, una vez más, es un hecho. Bien, ese señor ahora viene del privado al público. Se supone que viene de algo haciendo bien, con mentiras muchas, hace algo mal, digamos, vamos a decir. ¿Pero esto qué es? Y en Estados Unidos es algo increíble también, pero eso demuestra otra cosa, que tanto lo público como lo privado a la cabeza tienen a gente que lo que hacen es defender el modelo. En cuanto a salvar a los bancos, sí, es cierto que si no les echamos una mano a los bancos, vamos a tener problemas con nuestros ahorros. Eso es una realidad, porque eso demuestra también la nocividad del modelo. Es que no podemos no ayudarles. Ahora bien, hay dos formas de ayudar. Una es, te ayudo y no te controlo, y otra es, te ayudo porque es verdad que si no el sistema se cae, pero cuidado. ¿Tú qué haces en el privado? A ver, en una empresa privada, ¿quién manda? ¿Quién manda en el Banco Santander? Los accionistas mayoritarios del Banco Santander. Pues si yo, gobierno, te presto dinero público, yo te voy a controlar a ti y a nadie se le tiene que caer los anillos. Entonces, nacionalización, ¿y qué pasa? Utiliza otra palabra, la que tú quieras. No, nacionalización no. Dirección de la empresa por el que ha puesto y tiene la mayoría del capital. Tus mismos argumentos yo los utilizo, y es dinero público. Y a controlar qué se hace con ese dinero. Los millones que ha puesto el ICO, que es, entre comillas, el banco público, que no es un banco, pero que tiene que distribuir, como no tiene sucursales, tiene que distribuir eso a las pymes en las diferentes redes de los bancos privados, una gran parte de ese dinero ha llegado a las pymes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Pero si el gobierno ha puesto, me acuerdo, fue una primera partida de 10.000 millones de euros, ¿dónde están? Entonces, claro que hay que ayudar, perdón, desgraciadamente, porque yo siempre lo digo, cuando vuelva a este mundo, si vuelvo algún día, banquero. Porque cuando todo va bien gano dinero y cuando va mal me ayudan. Es causa esto, ¿no? Entonces, ayuda sí, pero ayuda controlada. Y luego una vez, por ejemplo, ahora está ocurriendo con la CAM, una caja de ahorros que era la cuarta en España. Pero bueno, una vez más, con mentiras y tal. Pero bueno, la mayoría es dinero público. Pues una caja pública y se ha acabado. No, la están saneando y la van a vender al privado, bien saneadita y todo. Narices, con dinero público. Y vuelvo a repetir, de esto no tenemos que tener, porque muchas veces yo me he dado cuenta que cuando se... nacionalización, tal, no sé qué... Oye, no me cuentes historias. Vuelvo a repetir, es la misma fórmula que utilizan en el modelo actual, en la parte privada. Es la misma, pero con dinero público. Ah, perdón, se me olvidaba Islandia. Es muy buen ejemplo. Os aconsejo, no quiero hacer publicidad, pero bueno, a lo mejor se puede encontrar el artículo que escribe hoy Krugman en El País, en las páginas al lado, donde precisamente opone lo que yo he explicado aquí con respecto a Grecia, todo lo que se está haciendo con recortes. Indica una vez más, con recortes no se crece, lo ha dicho Federico. ¿Cómo se va a crecer si estáis haciendo recortes? Porque que no se puede crecer, que lo que estáis todavía haciendo más, y lo compara con el sistema islandés. Y Krugman dice, finalmente se demuestra que el sistema islandés es el bueno. No lo están pasando bien, pero no han devuelto todavía ni un duro. Y todavía siguen vivos. ¿No? Cuidado, hay que saber también que Islandia está también en un contexto, no como el contexto español, estamos en Europa, tenemos el euro, ellos dominan su moneda. ¿Entendéis? Hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Hay que saber también que Islandia son 300 y pico mil habitantes, tampoco es... Madrid es más grande que Islandia. Pero bueno, es un buen ejemplo que demuestra que le iban a machacar a ese país. Pues bueno, hasta ahora no le han machacado. Lo están pasando mal, pero no más mal que nosotros. Es realmente una pena tener tantísimas preguntas súper interesantes y las más interesantes todavía contestaciones que seguro que nos daría Paco, pero la verdad es que vamos a tener que cortar. Hay muchas cosas que se refieren a cuestiones concretas de bancos, como cómo hacer sin banco, que hago con mi dinero, quiero colaborar, yo tengo principios, qué problemas tener principios, no siendo un joven de 30 años, ¿qué hago? ¿Medio minuto? No, yo os doy. ¿Podéis, por favor, anotar la dirección de correo siguiente y me enviáis y con muchísimo placer os responderé? No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. @gmail.com. ¿No? Ah, perdón. Menos mal que tengo aquí a Luis Miguel. Es que cortamos la dirección. No le digas a mi madre, nada más. No le digas a mi madre, @gmail.com.
enviáis el correo y con mucho placer os responderé. ¿Sí? ¿Podría intentar responder en el blog para que lo viéramos todos? Sin problemas. Además haremos un apartado para decir respuestas a... Sí. Bueno, también de verdad se pueden recoger las preguntas. Bueno, que quiera escribir, que escribe. Si no, recojo las preguntas y respondemos en el blog. Me parece una muy buena idea. Vale. Y que sepáis que el título de ese, que fue un libro, primero, es una anécdota real. Termino rápidamente. Cuando yo llegué a Valencia, la televisión valenciana me hizo una entrevista para saber qué iba a hacer yo en la Bolsa de Valencia. Y cuando volví a mi despacho, mi madre, que vivía en Alicante, me llamó llorando. Me dijo: Paco, los vecinos han venido a verme. Me han dicho que te han visto en la tele. ¿Dónde te has metido? ¿En qué empresa te has metido? Pero si es muy peligroso, que me han dicho que vas a venir a pedirme mis ahorros y te los vas a gastar. Y que vas a ir a la cárcel con Mario Conto, porque todos los que estáis ahí sois unos sinvergüenzas. Digo: mamá, pero si yo siempre he trabajado 24 años en la Bolsa de París. Para ella la Bolsa de París era el Banco de París. Banque de París. No, Bolsa de París. Con 84 años tuve que hacerla venir a casa. Me dijo: me vienes a buscar y me explicas dónde trabajo. Y tuve que explicarle qué era la bolsa, cómo funcionaba. Con 84 años y grabé la conversación. Y a partir de ahí, cuando surgió el libro, el prólogo del libro es la conversación con mi madre. Y cuando este señor me ofreció crearme un blog, pues fue él el que tuvo la idea, don Luis Miguel Redondo, de llamarle No le digas a mi madre que trabajo más. Muchas gracias.